En esta sesión explicaremos lo que son las contracciones de embarazo, también llamadas de Braxton-Hicks, y cómo reconocerlas. Trataremos también cuáles son los signos de alarma en el tercer trimestre y qué debemos hacer en el caso de que nos ocurra alguna de ellas. Además, desarrollaremos el parto fisiológico, cómo reconocer los signos de parto, cuáles son sus fases y qué métodos no farmacológicos nos pueden ayudar a manejar el dolor. Comencemos. Como bien hemos dicho al inicio, vamos a hablar de las contracciones de embarazo. Para hablar de este tipo de contracciones, previamente tendremos que saber qué es realmente una contracción. Como sabéis, el útero está formado por varias capas. Una de ellas es la capa muscular, llamada miometrio, que tiene la capacidad de contraerse. A lo largo del embarazo, esta capa va contrayéndose de forma ocasional. Es como un entrenamiento que realiza los meses previos al parto. Este tipo de contracciones, que deben su nombre al médico que las identificó por primera vez, se pueden empezar a notar a partir de la segunda mitad del embarazo. Para reconocerlas, primero que nada es mejor que estés sentada. De normal, en esta posición, la barriga se mantiene blandita, menos normalmente en los sitios donde el bebé tiene, por ejemplo, su cabecita, sus piernas, su espalda. Esa parte de la barriga siempre estará un poquito más dura, pero el resto se mantiene blanda. Puedes hundir tus dedos perfectamente. Cuando el útero se contrae, toda la parte del abdomen que ocupa el útero estará dura. Y este endurecimiento se mantiene a lo largo de 30 segundos o incluso hasta un minuto. Puedes notar varias a lo largo de un mismo día, pero sus características principales son que no son regulares, son cortitas y no son dolorosas. Además, a veces, si has tenido un día de mucho ajetreo, estrés, has bebido poca agua, a veces puedes notar varias seguidas. Lo importante es saber que este tipo de contracciones, con el reposo y el cambio de posición, normalmente ceden. Vamos a continuar hablando de los signos de alarma en el tercer trimestre, es decir, cosas que pueden ocurrir y que hace falta una valoración por parte de la matrona o del ginecólogo. Primero que nada, seguimos hablando de las contracciones, para explicar que si aparecen contracciones antes de la semana 37, pero no tienen las características que habíamos dicho antes, que considerábamos normales, es decir, si notaras contracciones que son regulares y que aunque descanses no se pasan, sino que van a más, o si notas incluso dolor como de regla o de riñones cada vez que viene una contracción, hay que acudir al hospital para valorarlo. Si vas al hospital por este motivo, te colocarán el monitor para saber con qué frecuencia e intensidad tienes las contracciones. Y el ginecólogo te hará una valoración para ver si el cuello del útero se ha dilatado. En el caso de que se hubiera cortado, a veces hace falta ingresar para poner una medicación para frenar el parto. Otras veces, este tipo de contracciones son debidas a una infección de orina. Cuando se da el antibiótico adecuado, esas contracciones ceden. Incluso hay veces en las que simplemente con administrar un gotero con suero para hidratar pasan las contracciones. Pero es importante siempre tener en cuenta que con menos de 37 semanas y contracciones regulares tengo que acudir al hospital. Otro de los motivos por los que debería acudir al hospital, por supuesto, es si aparece un sangrado en cualquier momento del embarazo, no solo en el tercer trimestre. También se debe acudir si se nota que ha habido una disminución importante o total de los movimientos del bebé. Los bebés, al final del embarazo, tienen más periodos de sueño, pero aún así se mueven más o menos con el mismo patrón que han seguido durante todo el embarazo.
Ante la duda, siempre puedes probar a tomar algo de comida, algo dulce y tumbarte un rato del lado izquierdo. Si en las 2 primeras horas el bebé no se hubiera movido, sí que es importante que acudas al hospital. También, si apareciera un dolor de cabeza intenso, visión borrosa o dolor intenso en la boca del estómago, también habría que valorarlo, ya que puede ser debido a un aumento de la tensión arterial. En condiciones generales, primero aparece gradualmente una subida de tensión progresiva, por lo que en las consultas de la matrona se puede valorar. Si la matrona te ha dicho que te controles en casa la tensión y aparece cualquiera de estos síntomas, debes acudir al hospital para que te valoren. También, si apareciera fiebre, siempre debe consultarse. En las próximas diapositivas vamos a tratar el tema del parto fisiológico, es decir, el parto que se inicia de forma espontánea y que finaliza también sin necesidad de asistencia por parte de ningún profesional, simplemente el acompañamiento durante todo el proceso. En la siguiente sesión ya hablaremos de cuándo es necesario intervenir durante el proceso del parto y de qué forma se realiza. Ahora vamos a centrarnos en el parto fisiológico. Primero que nada, vamos a hablar de los signos que os podéis notar en vuestro propio cuerpo que señalan que el momento del parto ya se va acercando. Son síntomas que se pueden notar incluso semanas antes de que se inicie el parto. No son motivo para preocuparse, simplemente son señal de que el cuerpo está preparándose para la llegada del bebé. Entre ellos tenemos el alivio al respirar. El bebé ya se ha metido un poco en la pelvis y ya no está tan arriba, tan cerca del estómago y del tórax, dificultando tanto la respiración. También puede mejorar el ardor o el reflujo por la misma causa, porque el bebé ya se ha metido un poquito más dentro de la pelvis. Puedes notar también que aumenta el flujo vaginal. Puedes notar una mayor presión en la zona del pubis. Entre otras cosas, las contracciones que van apareciendo se van haciendo un poco molestas y pueden aumentar su frecuencia. Debido a la colocación del bebé en la pelvis, se puede notar un aumento en la necesidad de ir a orinar. Otra de las cosas que te pueden ocurrir es que sientas la necesidad de poner a punto la casa para la llegada del bebé. Es decir, ponerte a limpiar, ordenar, comprar. Es lo que llamamos la conducta nido y es algo muy normal que suceda. En estas últimas semanas también puede expulsarse tapón mucoso. Es una especie de moco que tapona el cuello del útero durante el embarazo, para proteger al bebé de las infecciones. Cuando se expulsa, puedes ver al limpiarte una especie de moco de color marrón. A veces se puede acompañar de hilillos de sangre roja, pero es importante saber que nunca es un sangrado rojo. A veces se expulsa unas semanas antes del parto e incluso puede expulsarse cuando se inician las contracciones o cuando realizan un tacto vaginal. No es motivo para alarmarse, ya que, como hemos dicho, este signo informa de que el parto está más cerca, pero no sería necesario acudir al hospital ni preocuparse. Lo que vamos a hablar en esta diapositiva y en la siguiente son los signos que nos indican que el parto está muy cerca. Quiere decir que se desarrollará en las próximas horas. Son la rotura de la bolsa amniótica y las contracciones regulares. La rotura de la bolsa amniótica, que vamos a hablar primero, también llamada romper aguas, romper la bolsa,
es cuando la bolsa que rodeaba al bebé se rompe y a través de la vagina sale el líquido amniótico. Esta rotura puede ser bien evidente, como la sensación como si te hubieras hecho pis encima, o que sea una pequeña fisura, que es como un pequeño agujerito que se hace en la bolsa que hace que el líquido salga, pero muy poco a poco. Ante la duda, para poder reconocerla, para poder diferenciar si es flujo vaginal, por ejemplo, puedes probar a cambiarte la ropa interior en el momento en el que te hayas notado mojada. Si a los pocos minutos te vuelves a notar mojada, lo más probable es que sí que hayas roto aguas. Siempre ante la duda, es mejor acudir al hospital para descartarlo. Allí te harán una sencilla prueba para comprobarlo. Es importante anotar la hora a la que te has notado mojada, para luego informar al ginecólogo y a la matrona que te atiendan. Si el líquido es transparente, el bebé se mueve y te encuentras bien, no hay prisa, aunque se debe acudir al hospital en las primeras horas. Allí comprobarán con el monitor que el bebé se encuentra bien y si no tienes contracciones, ingresarás en la planta de maternidad a la espera de ver si en las siguientes horas se inicia el parto de forma espontánea. En el caso de que no sucediera, teniendo en cuenta la hora en la que has roto la bolsa, te provocarán el parto con oxitocina como máximo a las 24 horas de haber roto la bolsa, por el riesgo de infección que pueda haber. Si el líquido amniótico, en vez de ser transparente, tuviera un color más bien verdoso, se debe acudir lo más pronto posible al hospital. Este color verdoso indica que el bebé ha hecho caca antes de nacer. Esta primera caca, que llamamos meconio, los bebés suelen hacerla en las primeras 24 horas de vida, una vez ha salido del útero materno. Si lo hace estando todavía dentro, quiere decir que el bebé ya está listo para nacer y que no hay que esperar mucho para ello. Por eso, si vais al hospital por esta causa, no es conveniente esperar a que se inicie el parto de manera natural, sino que al llegar allí comprobarán que el bebé se encuentra bien y después se iniciará la inducción del parto con oxitocina. Es importante saber que las aguas sean de este color verdoso no quiere decir que el bebé no esté bien, pero sí que son bebés que hay que controlar más de cerca y que no pueden pasar muchas más horas hasta que nazcan. Por ello, haría falta la ayuda con la oxitocina. El otro signo que indica que el parto es inminente es la aparición de contracciones regulares. Esto requiere un proceso lento. No se inician las contracciones cada 5 minutos de forma repentina, sino que es un proceso que requiere un tiempo. A veces empiezan contracciones cada media hora, que van molestando cada vez más, que van siendo cada vez más largas
y luego se va cortando poco a poco el tiempo entre ellas, hasta que ahí pasa muy poco tiempo entre una y otra. Hay que tomárselo con calma, aunque de eso ya hablaremos también más adelante. Para decidir cuándo acudir al hospital, puedes orientarte por la regla del 5-1-1, que quiere decir acudir al hospital cuando las contracciones sean cada 5 minutos, duren un minuto, alrededor de un minuto, y se mantengan así durante al menos una hora. Por supuesto, siempre es algo orientativo. Si tú notas que es un dolor que te resulta muy difícil de soportar, llevas mucho tiempo con contracciones regulares, pero no ves que sean de esas características, o incluso el dolor de la contracción se mantiene todo el tiempo, sí que es aconsejable que acudas al hospital antes para una valoración. Esto que os decimos es algo a nivel orientativo, por lo que luego cada una en su momento del parto y con sus contracciones puede decidir cuándo acudir al hospital. Además, si ya has dado a luz alguna vez, el parto suele ir más rápido, por lo que igual conviene que acudas al hospital cuando tengas las contracciones cada 7 u 8 minutos. Este sería también el caso en el que la prueba del estreptococo que hacemos al final del embarazo saliera positiva. Esta prueba que hacemos las matronas en el centro de salud, que te explicará la matrona llegado el momento, consiste en tomar una muestra de flujo vaginal y rectal, que se hace para detectar si existe una bacteria en esa zona, que no afecta en nada a la madre, pero al bebé que pasa por el canal del parto sí que podría afectarle. Por lo que si la prueba saliera positiva, es importante poner antibiótico a la madre cuando se inicia el parto, para que no haya ningún riesgo para el bebé. Como se necesitan 2 dosis mínimo, y entre una y otra deben pasar 4 horas, si se llega al hospital con una dilatación muy avanzada, no daría tiempo a poner esas 2 dosis, por lo que es aconsejable también acudir un poco antes al hospital. Si por lo que sea tienes programada una cesárea, no te esperes a tener contracciones seguidas. Si ves que empiezan a doler o a ser muy regulares, acude al hospital, ya que seguramente el cuerpo esté queriéndose poner de parto y deben hacerte la cesárea antes. Es importante que sepáis, con las contracciones, que siempre debe haber un tiempo de descanso entre una contracción y otra. En este tiempo puedes aprovechar para respirar al máximo, oxigenarte y descansar antes de que llegue la siguiente contracción. Después de hablar de los signos que nos indican que el parto ha llegado, vamos a hablar de las fases del parto. Pero primero definiremos qué se considera un parto normal, ya que es de lo que estamos hablando y seguiremos hablando en el resto de esta sesión. Según la FAME, que es la Asociación de Matronas de España, el parto normal es el proceso fisiológico único con el que la mujer finaliza su gestación a término, en el que están implicados factores psicológicos y socioculturales. Su inicio es espontáneo, se desarrolla y termina sin complicaciones. Culmina con el nacimiento del bebé y no implica más intervención que el apoyo integral y respetuoso del mismo. Aquí tenéis también un guión de lo que son las fases del parto. La fase latente o preparto, fase activa o dilatación, expulsivo y alumbramiento. Luego iremos poco a poco desarrollando. Aunque primero vamos a centrarnos en cómo se inicia el parto y qué cosas intervienen en el cuerpo para que se pueda desarrollar.
A día de hoy no sabemos exactamente cuál es el mecanismo que hace que se inicie el parto, pero sí que sabemos que necesita la oxitocina como hormona que provoca las contracciones en el útero. Esta oxitocina se segrega en el cerebro de la madre y no solo tiene la función de provocar contracciones en el útero, sino que tiene un papel muy importante a nivel cerebral, que prepara y facilita el parto a la madre y al bebé, y posteriormente facilita la crianza. Así, la oxitocina aumenta el umbral del dolor. Quiere decir que va a ser un dolor más llevadero, en comparación, por ejemplo, con un parto provocado. Aumenta las endorfinas, que son las hormonas del placer, que van a facilitar el proceso del parto, ya que van a ayudar a que te relajes entre contracciones, a que te dejes llevar durante todo el proceso, te ayudan a controlar las respiraciones. La oxitocina también ayuda a disminuir el miedo durante el parto, aumentará tu confianza en ti misma y luego facilita el vínculo con el bebé. Se le llama la hormona del amor precisamente porque está presente en momentos en los que se requiere una vinculación con otra persona. Es el caso del momento del orgasmo, que también está presente, en el momento del parto y con la lactancia. Por ello, si es posible, es mejor dejar que el cuerpo actúe y que se inicie el parto de forma espontánea. Que se intervenga únicamente si es necesario, para poder facilitar todo ese entramado de hormonas y de mecanismos que se ponen en marcha con el parto. Las mujeres debemos creernos que somos capaces de dar a luz, sin necesitar ni siquiera un aprendizaje previo. Así ha sido durante miles de años y sigue siendo ahora. El cuerpo está preparado para dar a luz. Simplemente hay que confiar en él y dejarse llevar. Podrás comprobar tú misma cuando empieces a notar las contracciones, esas que ya empiezan a doler más y que van siendo más regulares, el cuerpo te pedirá un ambiente concreto, un ambiente determinado, que no será ni más ni menos que aquel que facilite la segregación de oxitocina y que baje los niveles de adrenalina. Por ello es importante estar en un ambiente lo más tranquilo posible,
donde te sientas cómoda, donde no te sientas observada y puedas adoptar la posición que te resulte más cómoda, que puedas acompañar las contracciones con la respiración. El cuerpo te pedirá seguramente un ambiente de luces tenues, de silencio, de ambiente cálido. Es importante que escuches a tu cuerpo y que vayas haciendo lo que te vaya pidiendo y con lo que estés más a gusto. Solo tú lo puedes saber. Las personas que te acompañan en estos momentos, es importante también que sepan todas estas cosas, porque de ellos también depende que tú lo vivas de una manera tranquila y relajada. Los acompañantes es importante que transmitan esa tranquilidad y confianza que necesita la mujer en ese momento. Después de hablar de qué elementos intervienen en el inicio del parto, vamos a continuar hablando de cada una de las fases del parto. Veremos poco a poco qué ocurre en cada una de las fases y qué cosas pueden ayudar durante cada etapa. Recordad que estamos hablando del parto normal, que es aquel que se inicia solo y que no necesita ninguna intervención. La primera fase de todas, que incluso en algunos libros no se considera una fase como tal, sería la llamada fase latente o preparto. En esta, las contracciones poco a poco van haciéndose cada vez más regulares y dolorosas. Su misión es hacer que el cuello del útero se acorte y se haga más blando. En cada mujer, esta fase requiere un tiempo diferente. No es lo mismo, por tanto, una mujer que ya haya dado a luz en otra ocasión que aquella que es el primer parto. Es importante saber que se recomienda pasar, si es posible, esta fase en casa, siempre que se pueda, ya que es el lugar donde más tranquila y relajada puedes estar. Si acudes al hospital y te dicen que estás en esta fase, no te desanimes. Quiere decir que el parto ya está poco a poco en marcha, solo que necesitas un tiempo. Para poder saber si estás en esta fase, se necesita hacer un tacto vaginal para ver la dilatación del cuello del útero. Te dan la opción de quedarte en la planta de maternidad hasta que se inicie la siguiente fase del parto, o bien que vuelvas a casa a esperar a que las contracciones sean más seguidas. Todo esto siempre se llega a un acuerdo con los profesionales que te atiendan en el hospital, dependiendo de cómo esté la dilatación, de cómo lleves las contracciones, de lo lejos que vivas del hospital. Se decidirá una cosa u otra. Durante esta fase te puede ayudar, como ya decíamos antes, de escuchar lo que te pide el cuerpo. Igual estás cómoda dándote un baño de agua caliente o una ducha. Adoptar alguna posición en concreto cada vez que viene la contracción. De pie, apoyada sobre algo, inclinada hacia adelante, en la taza del váter. Ayúdate de las respiraciones cada vez que te venga la contracción. Si desvías la atención del dolor y la centras en la respiración, seguro que lo llevas mejor. Es importante estar tranquila y, por lo tanto, no respirar de una manera superficial y rápida durante mucho tiempo, ya que eso no te ayudará a tranquilizarte y tampoco es la mejor manera de que tu bebé se oxigene. Si no te ves capaz de seguir las respiraciones lentas por ti misma, pídele ayuda a tu pareja para que juntos podáis acompañaros en la respiración. Es muy importante que bebas líquidos, sobre todo agua, para hidratar bien el cuerpo ante el esfuerzo que supone el proceso del parto. Y recuerda, necesitas ese ambiente que hablábamos antes para favorecer que el cuerpo segregue oxitocina. Sobre todo, tómatelo con calma. El parto se está iniciando. Intenta estar tranquila y pensar que todo va a salir bien. Que en poco tiempo tendrás a tu bebé en brazos. Simplemente tu bebé necesita que le acompañes y que le ayudes en todo este proceso. Déjate llevar, no te opongas a las contracciones, sino acompáñalas. La siguiente fase es la llamada fase activa de parto, fase de dilatación o lo que comúnmente llamamos astar de parto.
En esta fase, lo que ocurre es que el cuello del útero ya se ha borrado completamente. Es decir, ya no está largo como estaba durante el embarazo, ya que ha ido haciéndose cada vez más corto en la fase de preparto. Además de estar borrado, ya está abierto unos 3 o 4 centímetros. En esta fase, las contracciones ya van siendo más intensas y regulares. Por lo general, se suelen tener 2 o 3 en 10 minutos. Si acudes al hospital en esta fase, después de comprobar que el bebé se encuentra bien, te harán un tacto vaginal para ver la dilatación del cuello del útero. Tras esto, y confirmar que estás de parto, la matrona os conducirá a ti y a tu acompañante a una de las salas de dilatación paritorio, donde estaréis hasta que nazca el bebé. Allí, una matrona os acompañará durante todo el proceso. Irá viendo cada cierto tiempo cómo va evolucionando el parto y comprobando mediante el monitor que el bebé se encuentra bien en todo momento. En esta fase puedes hacer uso tanto de los métodos farmacológicos como los no farmacológicos para el manejo del dolor, que explicaremos más adelante. Se recomienda el acompañamiento por la persona que tú elijas. Y esto se ha visto que tiene repercusión en el proceso del parto. Se ha demostrado que siendo así hay más posibilidades de que el parto sea un parto normal. Hay menos necesidad de analgesia también. También, como ya hemos comentado, se recomienda que el proceso de parto esté acompañado por una matrona, ya que es el profesional más adecuado para acompañar en un parto normal. Al igual que en la fase anterior, es importante mantenerte hidratada cada vez que lo necesites. Después de la fase activa de parto, llega el momento del expulsivo. El cuello del útero ya se ha dilatado al máximo, que vienen a ser unos 10 centímetros, y entonces es cuando comienza el descenso del bebé por el canal del parto. Esta fase finaliza cuando el bebé sale por completo a través de la vagina. Es muy importante la colaboración de la madre en esta fase. Si no llevas puesta la epidural, el cuerpo mismo te indicará el momento en el que debes empujar, ya que por lo general sentirás con cada contracción un deseo irrefrenable de empujar. Así se consigue ayudar al descenso del bebé. Es lo que llamamos pujos. Si se da el caso que llevas la epidural, pueden pasar dos cosas. O bien que sí que notes cuando has llegado a esta fase, porque aunque no notas el dolor, sí que notas sensación de empujar, incluso sensación de querer hacer caca cuando viene la contracción. Y en estos casos, simplemente hay que acompañar al cuerpo en esta sensación. Ponte en la posición que te resulta más cómoda y con cada contracción empuja fuerte hacia abajo.
En el caso de que llevaras la epidural y no notaras ninguna sensación, será la matrona la que te oriente a la hora de empujar, diciéndote cada vez que viene la contracción cuál es la mejor manera en la que puedes hacerlo. Esta fase, por lo general, igual que las anteriores, también necesita su tiempo. El bebé debe ir bajando poco a poco a través de toda la pelvis de la madre. Son como unos 4 escalones que tiene que ir bajando y cada escalón necesita su tiempo. Por lo tanto, es importante también el apoyo del acompañante, ya que la madre necesita también que alguien le refuerce positivamente durante esta etapa. La matrona irá valorando poco a poco cómo va bajando la cabecita del bebé. Llegará un momento, cuando alcance el 4.º escalón, que la cabecita será visible a través de la vagina. Esto ya es de los últimos empujones. Una vez que sale la cabeza, se revisa que no tenga ninguna circular en el cuello, de cordón, que en ese caso habría que quitarla primero. Después de salir la cabecita, sale primero un hombro. Luego sale el otro hombro y ya el resto del cuerpo sale solo. Una vez ha salido el bebé, se te colocará encima para iniciar el piel con piel lo más pronto posible. En este momento es en el que se junta la hormona de la oxitocina con la adrenalina, que hará que saques una fuerza importante para conseguir ayudar al bebé a salir al exterior. Recuerda que tu cuerpo está preparado para ello. La última fase, llamada alumbramiento, es el momento en el que sale la placenta. A veces sale poco después de la salida del bebé y a veces tarda un poco más, pero lo normal es que ese tiempo no exceda de media hora. Una vez sale, la matrona se encarga de revisarla. También revisará el canal del parto para ver si hay alguna herida que haya que suturar. Aprovecha este momento para disfrutar de los primeros minutos con tu bebé. Se recomienda que estéis piel con piel al menos la primera hora de vida. Tal y como hemos comentado antes, en esta última parte de la sesión vamos a tratar los métodos no farmacológicos para el alivio del dolor. Además, también comentaremos lo importante que es la movilización de la madre durante todo el proceso de parto para facilitarlo. Entre los métodos no farmacológicos, que como bien dice la palabra, son alternativas a los fármacos durante el parto y que nos pueden ayudar a llevarlo mejor, tenemos el masaje y el contacto físico tranquilizador, ya que a veces entre contracciones ayuda a relajar el cuerpo antes de que venga la siguiente contracción. También, por ejemplo, si el dolor con las contracciones aparece con más intensidad en la zona lumbar, puede ser de gran ayuda que el acompañante o la matrona hagan presión en la zona del sacro con el puño mientras dura la contracción. También colocar calor local en esa zona puede aliviar. El uso de pelotas, si las has utilizado durante el embarazo y te sientes cómoda en ella, te puede ayudar, ya que la superficie sobre la que te apoyas es una superficie blanda. Y eso deja libre de alguna manera un poco más la pelvis y ayuda a su movilidad, para que el bebé encuentre más fácilmente la manera de encajarse en la pelvis. Otra de las cosas que pueden ayudar son las respiraciones. Mientras tienes la contracción, concentra tu mente en respirar y déjate llevar por la contracción en vez de oponerte a ella con tensión. Respira lenta y profundamente, eso te ayudará a estar más relajada. Así relajas también tu útero y consigues que la sensación de dolor sea menor.
También si durante el embarazo has practicado alguna técnica de relajación concreta, es el momento de ponerla en práctica. Se ha visto que la inmersión en agua caliente durante la fase activa de parto induce la relajación y estimula la producción de oxitocina y de endorfinas. Además, mejora la cantidad de oxígeno que te llega al útero y al bebé, y las contracciones son más eficientes. Para que se pueda hacer uso, tiene que haber un protocolo específico en el hospital que vayas a dar a luz. En la actualidad no está disponible en el Hospital de la Ribera. Los requisitos para hacer uso de la bañera serían que fuera un parto de bajo riesgo, que al menos hubiera 5 centímetros de dilatación, la temperatura del agua no debe superar los 37 grados y no se aconseja un tiempo de inmersión mayor a 2 horas. Además, requiere la presencia constante de una matrona. El último método a comentar sería la inyección de agua estéril en el rombo de Michaelis. Este lugar, tal y como veis en la imagen, se sitúa en la zona baja de la espalda, por lo que estas inyecciones tienen como finalidad aliviar el dolor cuando se sitúa en esa zona. Para realizarlo requiere de una matrona formada para ello. En un primer momento, lo que se nota es un escozor intenso en la zona y posteriormente, a lo largo de 60 a 90 minutos, alivia el dolor localizado a nivel lumbar. Para acabar esta sesión, en esta última parte, vamos a hablar de la importancia de la movilidad durante el parto. La libertad de movimientos durante todo el proceso del parto resulta beneficiosa, ya que, entre otras cosas, favorece el manejo del dolor, aumentando la sensación de control. El movimiento que puedas realizar durante el parto va a reducir la sensación dolorosa de las contracciones. Es el propio cuerpo el que actúa de guía para mostrar la posición que puede ayudar a la progresión del parto. Es importante durante todo ese proceso que escuches a tu cuerpo. Depende de lo que necesite el bebé en ese momento, el cuerpo, que es sabio, te irá indicando qué posiciones son las que van a favorecer la dilatación y el descenso del bebé en la pelvis. Muévete según te pida. Las posiciones verticales suelen favorecer la evolución, ya que ayudan a que la cabeza del bebé apoye más eficazmente sobre el cuello del útero y también estimula la producción de oxitocina. Además, la propia gravedad actúa y en estas posiciones la pelvis queda totalmente libre. Es importante saber que no hay que aprender ninguna postura en concreto para el parto, ni ninguna posición es correcta o incorrecta. Cada mujer en su parto encuentra la que más le beneficia. Y en el caso de que lleves la epidural, la matrona, viendo la posición del bebé, te irá orientando sobre qué posiciones pueden favorecer más el parto. En resumen, recuerda, todas las mujeres tenemos la capacidad para dar a luz y nuestros cuerpos están completamente preparados para ello. Cuando llegue el momento del parto, intenta verlo desde una actitud positiva. Es el momento en el que conocerás a tu bebé. Está ya muy cerca, pero tu bebé necesita que le acompañes y le ayudes en ese momento. Por ello, escucha a tu cuerpo, que te irá diciendo lo que necesita en cada momento. Déjate llevar, acompaña las contracciones, no te resistas a ellas. Desconecta la mente y déjate llevar. Después, todo esto te dará una fuerza increíble con la que te sentirás muy capaz de criar y alimentar a tu bebé. Las matronas te acompañaremos también en todo el proceso. Es importante
Recordar que no hay que aprender ninguna postura en concreto para el parto, ni ninguna posición es correcta o incorrecta. Cada mujer en su parto encuentra la que más le beneficia. Y en el caso de que lleves la epidural, la matrona, viendo la posición del bebé, te puede ir orientando sobre qué posiciones pueden favorecer más el parto. En resumen, recuerda, todas las mujeres tenemos la capacidad para dar a luz y nuestros cuerpos están completamente preparados para ello. Cuando llegue el momento del parto, intenta verlo desde una actitud positiva. En el momento en el que conocerás a tu bebé, está ya cerca. Pero tu bebé necesita que le acompañes y le ayudes en este momento. Por ello, escucha a tu cuerpo, que te irá diciendo lo que necesita en cada momento. Déjate llevar, acompaña las contracciones, no te resistas a ellas, desconecta la mente. Después, todo esto te dará una fuerza increíble con la que te sentirás muy capaz de criar y alimentar a tu bebé. Las matronas te acompañaremos también en todo el proceso.